Iglesia, ¿cómo están? Qué bueno. Ese es el mes donde tenemos que comprender la profundidad, la anchura y toda la plenitud de lo que implica esa batalla. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú estés obrando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Mi Dios, te pido que nada de lo que yo quiera decir, Padre Santo, salga de mi boca, sino solamente lo que tú necesites hablar a tu cuerpo para que crezcamos a tu imagen y semejanza, Señor, a la altura, la plenitud, la anchura de Cristo Jesús, Señor, mi Dios, para poder, mi Dios Todopoderoso, encaminarnos hacia el proyecto, hacia el plan, hacia el diseño que tú tienes para nosotros aquí como CFA Lambaré, en toda esta ciudad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos directamente al libro de Efesios, capítulo 6, en la versión Reina Valeria. Necesito que se queden siempre en ese libro. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo va cerrando todo el discurso que tiene con los efesios y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, nuevamente dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, Pablo comienza este discurso a los efesios, y Éfeso era una ciudad realmente muy radical en sus comienzos. En Hechos 19, Pablo comienza, la palabra narra, Lucas narra cómo fue que se convirtieron ellos y todo el escándalo que se armó en su conversión radical, ¿verdad? En la conversión radical de ellos fueron muy radicales, quemaron libros de magia y millón cosas, ¿sí? Entonces, evidentemente los efesios tenían algo de espiritual en ellos, porque también se encontraba ahí el famoso templo de la diosa Artemisa. Y esa era una de las 7 maravillas del mundo, o sea que espiritual eran, pero yo creo esto siempre, que una persona es espiritual y siempre va a estar inclinado a buscar dioses. Pero el diablo pone dioses y se pone a sí mismo para que nosotros evitemos adorar al Dios verdadero. Todo ser humano es espiritualmente activo, ¿sí? Todo ser humano es tendiente a adorar a algo o a alguien. Y los efesios tenían algunos que otros problemas, y toda la carta habla sobre las situaciones particulares y prácticas que ellos tenían. Algunas que ellas son algunos asientos teológicos y que hace que fundamentemos cada una y se fortalezca cada una de las armaduras. Pero, por ejemplo, pide por sabiduría espiritual, pide que vivan en la vida de Cristo, les enseña cuál es la unidad y esa paz en la que tienen que vivir entre judíos y gentiles. Les presenta el plan de Dios para la iglesia, y esto es realmente impresionante, porque dice que el propósito de Dios fue utilizar a la iglesia, dice, para mostrar ampliamente la sabiduría, dice, a todos los gobernadores
en los lugares celestiales. O sea que realmente a Dios le encanta exhibirle a sus hijos y específicamente a su iglesia, y se honra, y yaguará, como se dice en guaraní, y yaguará por su iglesia, por sus hijos. Él está emocionado, como un papá cuando le ve hacer algo impresionante a sus hijos. Ayer tuve una conversación con mi hijo y me sorprendió. Yo tenía algunas que otras ideas en mi cabeza y me miró a los ojos y me dijo: papá, quiero que sepas que yo estoy haciendo esto y esto y esto. Yo le dije: yo no estoy haciendo lo que vos estás pensando. Ok. Y me sorprendió y me dejó en offside. Y ahí me agarró unas ganas, hay un orgullo impresionante. Así es que Dios le encanta exhibirle a su gente y a su pueblo. Así es que, pero quiero hablar específicamente de lo que es la batalla espiritual y cómo es que Pablo después de eso va hablando, por ejemplo, cómo vivir como hijos de luz, cómo vivir en la luz, cómo es que tiene que ser la relación entre esposa y esposo, esposo y esposa, hijo y padre, padre e hijo, esclavos, amos, amos, esclavos, cuestiones muy particulares, pero todas ellas son realmente la armadura. Y quiero que me atiendan bien porque hoy el Señor me manda a decir que la armadura es la vida práctica, vivificada que vivimos en Cristo todos los días. Es como un campo de entrenamiento. No es que vos agarres y te pones todo. No es así. Esa armadura es algo mucho más práctico y mucho más significativo de lo que nosotros podemos imaginar. Y termina hablando él hacia las cuestiones que tienen que ver realmente con la guerra más profunda. Pero para advertirnos, y encontré una obra de arte, una pintura del siglo XVIII, y siempre quise encontrar esta pintura y hace poco investigué y encontré, ¿verdad? Esta pintura se llama El Jaque Mate, de Friedrich Morris. Es un alemán que lo pintó en 1799. Y esta pintura, o sea, los que manejan el ajedrez, y por ahí el profesor Francisco de ajedrez está por acá, en esta pintura se ve cómo el jaque mate está a favor del diablo. El diablo, el que está de rojo, está mirando de manera orgullosa y soberbia, y el joven está sufriendo porque tiene un jaque mate a su vida. El riesgo es que con ese juego gana el alma del joven. Hasta el ángel mira de manera circunstancial de lo que está pasando ante la jugada estratégica del diablo. Y nuestra vida es así, es como una jugada quieta, reposada y hasta aburrida, pero realmente hay mucho en juego, es feroz la batalla, la cual se está manejando en el reino de los cielos. Es como esta jugada, como esta partida de ajedrez, es como quieta, hasta aburrida, y algunas veces el ajedrez es lo más aburrido que vos podés ver. O sea, que mirar por televisión una partida de ajedrez es deprimente. Es como, no sé, está bien, no voy a decir porque mi esposa después me va a decir: va a dormir en el sofá por decir eso. Entonces es aburrida, pero así también muchas veces los cristianos creemos y estamos conscientes de una batalla que es quieta, que es reposada y es aburrida muchas veces, y buscamos cosas impresionantes, y el diablo como con esta actitud opucada, de una manera soberbia por nosotros, porque sabe que aunque vos te vayas a buscar el burum bum bum bam bam bam, es la misma jugada, es el jaque mate que te está haciendo. No importa si vos estás como ese joven preocupado por tu vida, o estás buscando otros horizontes o otra iglesia, o como escuché hace poco: a mí CFA Lambaré ya me queda chico. Yo digo, ok, a no ser que vos seas el heredero de lo gigante que fue Goliat, no sé, pero en esta partida nos muestra cuál es la batalla, y así muchas veces nosotros vemos que la batalla espiritual se desarrolla en nosotros. Pero en la escuela de Timoteo le estuve hablando a los líderes y a los futuros líderes que yo creía firmemente que cada una de las armaduras son como doctrinas que tienen que estar bien fundamentadas en nuestro corazón y en nuestras cabezas.
Y la verdad que sí son doctrinas, porque las doctrinas son como verdades que entran a mi entendimiento, a mi mente y hacen algo nuevo, transforman algo en mi interior con el poder vivificador del Espíritu Santo. Por eso esas estructuras nuevas que yo tengo, esas enseñanzas que empiezan ahora a moldear mi vida, empiezan a hacerme comportar de otra manera. Y esas doctrinas yo voy aumentando en el CEB, voy aumentando en las células, voy acrecentándolo. Pero lo que no descubrí, o al menos no me di cuenta, y me di cuenta leyendo el libro de Efesios, es que esas doctrinas tienen que salir en una vida práctica. La salvación se tiene que notar de manera práctica. La justicia se tiene que ver en mi andar justo. Voy a hacer un spoiler. La verdad se tiene que ver cómo es que yo vivo en las verdades de la palabra de Dios, o como dijo Jesús a Satanás, de toda la palabra que sale de su boca. Y que el evangelio tiene que estar en mí viviendo todo el tiempo, cada día, viviendo en justicia, en verdad y en ese gozo y en esa paz que soy consciente que ahora soy hijo de Dios. Y que estoy disfrutando de otros privilegios y por ende tengo otro futuro. Mis planes ya no están activos, ahora vienen los planes de Dios. Pero el escritor de Hebreos se había preocupado, y se acuerdan que él dice que es necesario que eso os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y cuando no entendemos estas palabras, estas doctrinas, estas enseñanzas, normalmente empezamos a fracasar y empezamos a tener una vida de ascenso y después de retroceso en nuestra existencia y en nuestro crecer y nuestro andar en Cristo. Pero también el libro de Hebreos nos dice algo muy importante, que las personas que alcanzaron madurez lo hicieron por el uso que tenían de sus sentidos y constantemente el uso de estas doctrinas para acrecentar y fortalecer el discernimiento entre el bien y el mal de las cosas. O sea que cada vez que yo lo uso, cada vez que yo creo, cada vez que yo entiendo, cada vez que yo lo tomo y creo cada palabra, yo estoy fortaleciéndome en mi fe, me estoy fortaleciendo en la verdad. Así que la palabra uso es una palabra muy importante para las armaduras. La palabra uso es muy importante para las armaduras, para la armadura completa. Por eso, vamos a ver cómo Pablo nos presenta en este pasaje de Efesios 6 la vida práctica como una guerra espiritual de enormes proporciones, ¿sí? De enormes proporciones contra el enemigo poderoso, astuto y cruel de una manera inconcebible. Cómo es que nos mete en un error y nos hace cometer errores graves y nos lleva a vivir una vida en donde les subestimamos. Inclusive muchos de nosotros y muchos del cuerpo de la iglesia ignora sus artimañas, ignora su proceder. Así es que la iglesia y su acción en el mundo debe de ser práctica. Si el cristiano está en llamas, va a arder todo el mundo. Como dice en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Si estás en llamas, todo lo que está a tu alrededor se va a incendiar. Si estás en la verdad, todo lo que está a tu alrededor va a ser verdad y toda mentira va a empezar a caer. Si estás en la fe, toda aquella duda, mentira, artimañas, medias verdades, todo va a caer. Si estás justificado y le alabas a Dios por la justicia que se te entregó, que ahora sos hijo y ya no hay pecado delante de Dios en tu vida, entonces todos los pecadores que viven en esa injusticia y siendo enemigo de Dios van a empezar a tener contrición de pecados, porque vos vivís en justicia. Entonces, vamos a ver algunas que otras realidades y dimensiones de la batalla. Quiero mostrarle algunas que otras cosas, ¿sí? Y la palabra dice en el versículo 6-10 de Efesios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros los cristianos somos fuertes a medida que estamos vinculados con Cristo.
Recibimos su poder solamente por la vinculación de ese poder que Él bien lo anunció cuando dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan? Ese es el poder que está vinculado a nosotros. Y también cuando nos dijo que recibiremos poder. Ese poder está vinculado a nosotros porque Él se nos concedió a cada uno de aquellos que creyeron en Él y consagraron su vida en Él y están viviendo como esa segunda puerta y están buscando esa tercera puerta que el pastor nos hablaba el domingo pasado. Ellos son los herederos del poder. Ese predicador, Ryan Bunke, creo que se llamaba, el predicador blanco en África, decía: no hay unción para aquellos que no trabajan. ¿Para qué querés unción? Ungímej, no hace nada. La unción es activo, empieza a evitar la fricción entre la realidad humana que nos cuesta mucho. Y la unción es potencializadora. ¿De qué? ¿De tu inactividad? No, debe de ser de tu actividad, de tu consagración, de tu entrega, de tu trabajo y servicio. Eso es la unción. La unción no está para alguien que yo he unción de plata. No hay unción de plata. ¿Sí? No hay unción para eso. Hay unción para hacer crecer la iglesia, no para hacer crecer el ego de la iglesia. Hacer crecer la iglesia, que es Cristo, que es el cuerpo de Él y donde Él es la cabeza. Así es que esa unción es muy importante, no lo maltratemos. Estamos en una guerra feroz, en una guerra pero algunas veces nosotros nos perdemos un poquito en relación a esta guerra. ¿Y cómo es que el creyente puede acceder a esa fortaleza? Como dice la palabra aquí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que esa es la entrada para usar estas armaduras. Y es que nosotros nos podemos apropiar de esas fuerzas o podemos acceder a esas fuerzas por medio de la oración, del conocimiento de la palabra, la obediencia a la palabra y la fe en sus promesas. Nosotros, si tenemos estas cuestiones, estos puntos que se llaman denominados medios de gracia, vamos a poder acceder a ese poder que necesitamos para hacer frente a lo que se viene. Ahora, nosotros tenemos que estar todo el tiempo tengo que estar todo el tiempo fortaleciéndome en esa oración, en ese conocimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra y en la fe. Algunas veces, repetidas veces vimos esto, pero ustedes no saben cuán poderoso es entender que la obediencia a la palabra, ya sea la palabra de Dios y a las palabras de las autoridades, tiene mucho poder. Pero si vivimos una vida de desobediencia, normalmente no vamos a alcanzar nada. La vida de obediencia duele. Podés olvidarte de todo lo que te diga hoy, pero de esto no te vayas a olvidar. La vida de obediencia a Dios y a los hombres duele. Cuesta. ¿Me entienden? Y a medida que entendemos la dimensión del para qué obedecemos, vamos a ser más bendecidos, vamos a ser más obedientes y más sumisos al poder de Dios y a Dios mismo. En el versículo 11 dice: vestíos de toda armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La idea aquí del término griego, la armadura, panoplia, tiene la idea de un conjunto de cosas o de piezas que arman un todo. O sea que cuando Pablo dice toda la armadura, no es que vos solamente, yo tengo fe, hermano, yo tengo el ministerio de fe, yo fe, y nos vamos todos en fe, y no hay más nada después. No hay palabra. Eso le dije una vez a una señora que dice que el ministerio de intercesión, le dije, está súper bien, pero la palabra escasea y la manera en que resuelven las cosas no está presente porque hay ausencia de palabra. Están todo el tiempo orando, viendo espíritus de todos los colores, pero la palabra nunca está en su proceder. Nunca está en su proceder, o pocas veces está en su proceder. Sin embargo, la verdad es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer crecer. Entonces, no se trata aquí en este momento, y después vamos a hablar de eso, de ir a buscar una cacería por las sabanas del mundo para cazar demonios. Nosotros no somos los Ghostbusters o los cazadores de fantasmas. Nosotros no nos vamos a ningún lado si el Rey de Reyes y Señor de Señores nos indica. Nosotros no vamos a cazar nada.
Nosotros permanecemos y estamos firmes. Y a medida que el reino de los cielos avanza, nosotros avanzamos hacia donde nuestro Señor nos guía. Nosotros no cazamos nada, ¿sí? Pero si en el proceder de su iglesia alguien se interpone, entonces sí derribamos toda altivez y cualquier tipo de fortalezas que se levante. Entonces, en este caso, esta armadura sirve para la batalla, sirve para resistir, sirve para quedarnos firmes y permanecer. La idea es permanecer donde estamos, donde el Señor nos colocó. Esa es la idea de esta frase. No es ir a la batalla y dice, ponete la armadura, vamos, ejército, y hacen todo ruido y creen que no nos vamos a ningún lado. Permanecemos. Voy a hacer otro spoiler. Nosotros no estamos en batalla con nadie. Es el infierno el que nos ataca. Nosotros no atacamos a nadie. Es el infierno, dice las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. No es imposible. Nosotros no avanzamos a no ser que nuestro Dios nos diga que avancemos. Y cuando avanzamos lo hacemos con firmeza sobre las cosas que Dios te dio. Por eso es importante entender la promesa y la palabra, porque más allá de la palabra no hay nada. Y mucho menos de la palabra tampoco hay nada. Debemos avanzar y buscar solo lo que el Señor nos habla y nos dice que hagamos. El diablo está gastando estrategias todo el tiempo, planeando cosas a escondida, en la oscuridad, a oculta, fuera de la vista de la iglesia. Y algo que es, al leer el Salmos 91 y al estudiar el Salmo 91, que es sumamente bélico, perfila toda la guerra y la batalla de la que Dios libra por nosotros. Y sumando el Salmo 91 con el libro de Efesios, me di cuenta que nosotros estamos en guerra, o sea que están batallando contra nosotros, contra la iglesia, casi el 99% del todo el tiempo. Y nosotros algunas veces descubrimos algo. Y el Señor nos muestra para que empecemos a usar definitivamente estas armaduras. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que Dios hace, pero Él batalla y derriba a sus enemigos sin que vos te des cuenta. ¿Sí? Podrás acostarte y estar tranquilo. Dice, Él te librará de aquello que viene en la noche. ¿Sabes lo que es en la noche? La noche es el momento más tranquilo de todo. Nadie dice, oh, rama, mamá, y se duerme hablando en lengua. Nadie hace eso, a no ser que sea sonámbulo. Pero imagínense en la quietud de la noche, cuando no hay nada activo, donde solamente estás rendido reparándote. Ahí el Señor batalla, porque Él no se cansa, ¿sí? Y eso es muy importante. El diablo puede actuar contra nosotros por medio de insidias, que son palabras o acciones que se envuelven tan llenas de malas intenciones, maquinaciones y proyectos y acechanzas artificiosas, ocultas y dirigidas regularmente para un fin perverso. Nosotros no podemos llegar a una victoria contra las acciones del diablo. Como humanos no. Pablo nos va a dejar bien en claro. Como humanos nosotros no le ganamos ni al perro más bravo que hay por ahí, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque las dimensiones, la estructura física, la estructura corporal es de dimensiones astronómicamente distintas. Estos son querubines, son arcángeles, son ángeles que cayeron con él. Ellos tienen mucho poder. Encima la batalla es injusta o es asimétrica. ¿Por qué? Porque no le vemos. Entonces, como hombres no. Pero dice, y el libro de Efesios casi entre 7 a 14 veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, dice todo el tiempo. ¿Sí? En Cristo dice todo el tiempo. Entonces, es como que tenemos que entender que solo en Cristo Jesús, vistiéndonos de Él, siguiendo sus pasos, entendiendo qué significa esto. Hay una película que los pibes no vean, que se llama El Renacido, Revenant, de donde Leonardo DiCaprio es un cazador de animales, recolector de pieles, con el que ganó el Oscar.
y él fue traicionado por sus amigos. Y no sé cómo graficar, pero en Cristo se grafica en un momento donde él está muy mal y está por morirse de frío, ¿verdad? De hipotermia. Encuentra un caballo muerto y abre el caballo, quita todas sus entrañas y se mete adentro del caballo para sobrevivir al invierno gélido que tenía en ese tiempo. Y ahí está no sé cuántas semanas hasta que pasa un poco el invierno y sale. ¿Sí? Y vivir en Cristo es como meterse en ese caballo, meterse adentro. ¿Sí? Entonces es como ponerse un poncho como el que tiene por ahí Jeremías. ¿Ya? Ponerse un poncho. Le vieron a Jeremías y su poncho boliviano así. Purete, ahí está Jeremías. Alza tu mano, Jeremías, para que todos vean tu poncho. No, mentira. Es como ponerse esa armadura. Es que nosotros no tenemos manera de ganarle a Él, pero lo que hay dentro de nosotros sí. Lo que hay dentro de nosotros sí puede ganarle. Es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero muchas veces nosotros no fortalecemos estas armaduras que Pablo básicamente va a mencionar más adelante. Pero vamos, en el 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. Acá la palabra lucha es en el griego pale, que es la palabra usada para la lucha greco-romana. ¿Sí? Esa lucha de cuerpo a cuerpo. Y esto es muy impresionante porque las gráficas bíblicas están llenas de esto. ¿Sí? Porque ustedes pueden ver que la batalla es cuerpo a cuerpo. En el Salmo 91 dice: tú eres escudo y adarga. El escudo es algo muy alto que me cubre cuando hago así, pero la adarga era un escudo chiquitito que era para la lucha cuerpo a cuerpo. O sea que hay veces donde yo me cubro, pero hay veces donde voy a tener que batallar con Satanás cuerpo a cuerpo en Cristo Jesús. Y esta imagen que Pablo usa de la lucha greco-romana es realmente una pelea de contacto. Y esto se puede ver en la tentación de Jesús en las 3 veces. Dice que el diablo le tentó, fue junto a él, y después le temó, y dice, le llevó a un lugar muy alto, en la punta de un edificio alto, después le llevó a un monte muy alto. O sea que la lucha es frontal, pero es desigual si yo lo hago de manera humana, pero es más que vencedora la lucha cuando lo hago en Cristo y cuando soy consciente de que estoy luchando. Algunas veces, y el 99% de las veces, creo yo, esta es mi postura, que nosotros no nos damos cuenta cuán grande es la dimensión de la lucha y la batalla. Pero algunas veces Dios nos abre el ojo y es donde tenemos que usar el escudo o la adarga. Y en esos momentos lo hace para fortalecernos. Porque el diablo sí realmente se acerca mucho. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo se acerca mucho a nosotros? Porque él en su soberbia y en la ferocidad de su existencia y de su persona cree que nos va a tocar. Es desigual la lucha. Es como que Goliat cuando le vio a David, ¿se acuerdan? Nenito loco, chulina, ¿verdad? Pensó que así lo iba a hacer y le iba a matar. Pero David representa gráficamente todo lo que hoy le puedo decir. Esa lucha sin esa armadura humana que le quisieron poner. Pero en el poder y en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor de los ejércitos, Él hizo lo que tenía que hacer y golpeó hasta donde podía golpear. Entonces, esa lucha es corporal. El diablo se acerca muchas veces y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. El Señor nos guarda. Él nos protege del lazo del cazador, de estas huestes, de estos gobernadores de las tinieblas. Grandes son su estructura y sus poderes. No les fueron quitados. Ahora, su gloria sí, pero sus poderes no les fueron quitados. Y ellos siguen usando esas artimañas. Imagínense Satanás, cómo pudo haberle engañado a la tercera parte de los ángeles. ¿Y qué nosotros vamos a hacer contra él? Sino en Cristo podemos ganar. Y ganamos. Por eso dice, somos más que vencedores. Pero es importante entender la dimensión de mi enemigo. Sun Tzu en su libro dice
que una de las partes de ganar una batalla es reconocer tu realidad y reconocer la realidad de tu enemigo. Y no lo agrandes, no lo agigantes, ni la tuya ni la de ellos. Entender cuál es la dimensión de las cosas es muy importante. Entonces, hueste de gobernadores, literalmente dice gobernadores del cosmos, de este orden caótico que Satanás tiene en este mundo, en las naciones, en toda esta tierra. Es de él. Él tiene ese poder, los reinos, los poderes, los gobiernos, las autoridades, la plata, la guerra, las armas, todo es de él. Él está bajo el poder. Por eso le dijo a Jesús, miren lo que le dijo. ¿Se acuerdan? Le dice, a ti te daré todas estas potestades, dice, y la gloria de ellos. Dice, porque a mí se me ha sido entregada. Dice, y yo le doy a quien quiero. Él tiene ese poder. Qué interesante. Dimensionar esto es muy importante. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y hoy le voy a enseñar cómo apuñalar. ¿Cuántos quieren aprender a apuñalar? ¿A ¿Cuántos quieren aprender? La única hermana, voy yo, vamos a ser apuñaladores número 1. Okay. Hoy al final de esto les voy a enseñar. ¿Cuántos quieren apuñalar? Decí conmigo, Padre, ayúdame a apuñalar. Bueno, no. Cuando sepan a quién le vas a apuñalar, vas a ver que sí, Padre, ayúdame a apuñalar, vas a decir. Bueno, tenemos que entender que estos tienen algunas características. Estos son espíritus, nuestros enemigos son espíritus, son seres inteligentes, saben quién es Jesús, conocen a Él, saben su destino final. Dice, y no pueden poseer esa fe salvadora. Conocen a Dios, creen y tiemblan, pero su fe no es salvadora como la nuestra. Como dice Santiago, ellos creen y tiemblan, pero su fe no es salvadora. Tienen una religión y una doctrina. ¿Ustedes saben que los demonios tienen doctrina y tienen religión? Dice doctrinas de demonios. Ellos tienen una doctrina. Satanás se erigió como Dios. Semejante a Dios. Satanás nunca va a poder ser igual a Dios porque no es de su misma esencia. Satanás es una creación de Dios. Nada que fue creado es igual al Creador. Nunca. Jamás. Y él sabe que puede ser semejante a él en algunas manifestaciones, pero nosotros somos semejantes a Dios en algunas cosas, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Entienden, verdad? Entonces, él quiso ser semejante y él quiere recibir adoración también. Entonces, tiene todo un sistema de gobierno, de religión, de poder y monetario. Todo tiene, todo. Entonces, ellos afligen a los hombres, dice, difunden las doctrinas falsas, procuran la caída de los creyentes y ellos se sitúan en las regiones geográficas específicas. Yo sé que tú estás donde está el trono de Satanás, dice. ¿Verdad? Que Satanás se ubica en una región geográfica. Entonces, vamos al 13, dice, por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. ¿Por qué? Resistir y estar firmes nunca podía haber sido una verdad si es que nosotros nos vamos a atacar. Es que nosotros esperamos el mando de nuestro general porque estamos aquí y él es el que viene a atacarnos. Nosotros estamos y resistimos y en algunas veces la apuñalamos, ¿sí? Porque hoy van a aprender conmigo cómo apuñalar. 3 pasos tiene, ¿sí? Entonces, esta armadura no es realmente ofensiva, más bien es defensiva en toda su magnitud. Hay solamente una de esta armadura que contiene el golpe certero, la cual Jesús usó también. Entonces, nosotros como cuerpo y como iglesia, nosotros resistimos, permanecemos y estamos firmes. Pero vamos rápidamente a la explicación de cada una de las partes de la armadura. El cinturón de la verdad dice, estad pues firmes otra vez, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La ateleia, la verdad, se refiere al contenido cierto de todas las cosas que están en la palabra, como una realidad para el mundo entero. Escuchen, la palabra que está aquí es la verdad para el mundo entero, no es una verdad sectaria, no es una verdad religiosa, no es una verdad que viene de un grupo de gentes que se creen que... No,
Esto es la verdad de Dios. Circunstancialmente nosotros lo tenemos. Así que su pueblo tiene su palabra y esta es la verdad. Porque dice, la gente va a vivir de toda la palabra que sale de su boca. Y lo que salió de su boca está en este lugar. Así es que, ¿cómo es que vos podés ponerte ese cinturón que significaba eso? Dice que los romanos tenían como un poncho, como Jeremías tiene un poncho. Y tenía un agujero como el poncho de Jeremías, que tiene un agujero acá en el medio. Y ellos andaban así, era rojo. Pero en el momento que iban a la guerra, ellos se ponían un cinturón de diferentes clases y ajustaban todo ese manto, ese como un shal. Y ajustaban todo, porque caminar así es un desastre. Entonces ajustaban todo para que nada quede a la intemperie, para que nada quede flojo. ¿Sí? ¿Cuánta verdad que tenemos nosotros está floja porque realmente no están siendo ajustadas en la verdad de Dios? Muchos de nosotros venimos al reino de los cielos, pero no ajustamos toda la verdad que creíamos tener y vivimos en el borde, porque sabemos que estar hacia el otro lado nos va a costar vivir esa verdad. Seguimos haciendo cosas en negro, seguimos mintiendo, seguimos siendo tránsfuga, seguimos haciendo cosas por debajo, seguimos construyendo cosas cuando nadie nos dijo que construyamos, seguimos hablando palabras que nadie nos dijo que hablemos, seguimos haciendo siempre la misma cosa, seguimos viviendo una vida oscura, seguimos viviendo una vida a escondidas, seguimos viviendo una vida doble. Entonces, no está ajustado todo. Sí, no está ajustado todo. ¿Cómo es que una persona vive en la verdad? Cuando conoce la verdad. Cuando comprende esta verdad, como en el CV, en las células, medita en ella, reflexiona, lo mide, lo subraya. Hermanos, pinten sus Biblias. Charles Stanley creo que decía, o no sé quién era, decía, si tu Biblia está limpia, posiblemente tu corazón está sucio. Si tu Biblia está sucia, posiblemente tu corazón está limpio. No, pero es la palabra de Dios. Es un libro, hermanos. Hay muchas impresiones. Y se compra, barato sale. Subrayen, escriban a los costados. Pidan a Dios que le revele y pongan, esto es para mí, Señor. Y escribilo. ¿Sí? Ensucia tu Biblia. Comprende, medita en ella. Y no solamente eso, después de haber comprendido, también puede hablar la verdad. Y después de hablar la verdad, hace todo en verdad. Y después de hacer todo en verdad, esa persona es calificada como que vive en la verdad. Y ese es el mejor cinturón. Esta armadura, hermano, no se vende en el centro familiar, en la librería. Sí. No es que vos te vas y compras, tenés el casco. Sí, no se vende ahí. El cinturón, ni las sandalias, ni nada de eso. Estas son realidades prácticas vividas todo el tiempo. Vivir en la verdad, en esta verdad que nos señala la forma en que tenemos que vivir. Duele, es muy molestosa y muy incómoda vivir en esta verdad. Pero ahí es donde nosotros nos entrenamos para la batalla, para ponernos ese cinturón y que nada quede flojo. Decí conmigo, que nada quede flojo. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad y ella os hará libres. Entonces, qué interesante es que este cinturón se ajusta todo aquello que está flojo en nuestras vidas. Ajusta todo para que todo quede bien puesto. Para que yo, después de la verdad que ajustó todo en mi vida, yo me pueda pasar a poner otra armadura. Pero ¿cuál es el enemigo de este cinto? Es el cinturón flojo, fofo de la hipocresía, del fingimiento. Que no haya nada de estas cosas, porque esto realmente coarta el cinturón de la verdad. No se ajusta, se rompe todo. ¿Cuándo se pusieron alguna vez un cinturón que se rompió? Bueno, eso es porque la hipocresía está calcomiendo la verdad, la está secando. El fingimiento lo está secando y se rompe. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en la verdad con la que se nos hizo libre. Entonces, vamos al otro, a la coraza de la justicia. Y acá es muy importante, después de la verdad viene la justicia.
Porque conociendo la verdad en ese orden, solamente al conocer la verdad yo soy una persona justificada, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra básicamente como 3 categorías de justicia. Está la justicia mía, yo lo sé esto, yo lo sé aquello, yo esto, yo. Dice la palabra que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es como el papel higiénico en otras palabras. Así es nuestro trapo de inmundicia cuando creemos que nosotros podemos llevar adelante las cosas o cuando creemos que nosotros somos suficientes para lo que Dios nos llamó a hacer o capaces. Una vez le preguntaron a Julio Iglesias, el de los memes de Julio, le preguntaron si después de tantos años él no sentía que ya a él le salía todo así de taquito, todo el cantar, todo el concierto. Y él decía, no, hasta ahora sigo temblando cada vez que voy a subir al escenario. El día en que ya no tiemble me voy a bajar, dice. Qué interesante lección de humildad, de entender que mi justicia en realidad no vale para nada ante Dios. La segunda categoría de justicia es la justicia imputada, la que Dios me dio por haber creído en Jesús. La que Él me hace justo. Dice que antes éramos enemigos de Dios. ¿Sí o no? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora pasamos a vivir en una justicia que Él me dio. Él me viste de Jesús. Él me ve sin pecados y sin mancha. Sin esos globos negros, para hacerle más práctico, que tenían acá los pibes que estaban acá. Y Francisco. Perdón, Francisco. Entonces, esos globos negros, esas manchas oscuras, ya no me ve así el Señor. Me hizo justo, limpio, sin pecado. Todas mis deudas clavadas en la cruz, todas aquellas que yo tenía contra Él, se me dio libertad. Pregunto, ¿una persona que recibe una libertad después de una sentencia de un juez, se va a la cárcel por sentirse mal? Dice, no, yo me merezco, yo me tengo que ir, ábranme tacumbu y me voy. No, nadie hace eso. ¿Sí? Así es que esa justicia que el juez de jueces sentenció, Él es sin pecado, sin falta, sin error. Es ahora mi hijo. Antes era mi enemigo, no le podía ni ver. Que tú ya es Shasu, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahora es mi amigo. Y la tercera justicia es la justicia que es como fruto. De entender que yo fui justificado, hijo de Dios, ahora empiezo a vivir de una vida justa. ¿Qué es vivir una vida justa? El mismo libro, si pueden notar en algún lugar, el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, da algunas ideas de cómo yo puedo vivir en esa justicia que se me fue imputada, que se me dio. Y cómo es que el Espíritu Santo empieza a producir ese fruto. ¿Cómo? Miren, es práctico. Señores, esto es sumamente práctico. Pablo está muy interesado a través del Espíritu Santo de que nosotros entendamos esto. Dice, dejando de mentir, hablando siempre la verdad. Dice, manejemos la ira. No dice que no nos airemos. Manejemos la ira. Y nos da algunas claves. Si se enojan, no permitan que eso le haga pecar. Y les voy a graficar qué es airarse, enojarse y no pecar. Cada uno de nosotros vivimos en una justicia y en una justicia imputada, en un perdón que se nos dio a nosotros y en un aguante que tuvo Dios con nosotros. Entonces eso mismo es lo que tenemos que hacer. Pero algunas veces te podés airar y es normal porque la manifestación de tus emociones, normal eso es. Ahora, esa ira no tiene que convertirse en algo prolongado. O sea que si yo me enojo con mis hijos o algunas veces me enfurezco con mis hijos, yo no puedo abandonar mi rol de padre. ¿Sabes? Anda, bebo, ¿qué va a comer? Anda. Ya no te voy a pagar el colegio. Ya no, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos enojamos y nos airamos? Ya no le hablamos porque estamos en mood enojo, ¿sí? Activado. ¿Sí? Se fue con una persona a quien yo le exhorté amablemente, le conté y esa otra persona me preguntó, ¿vos no estabas enojado con él? Yo no estoy enojado con él, yo le exhorté nomás. ¿Sí?
Yo le dije nomás algunas cosas, porque me estaba hablando, estamos sentados comiendo una hamburguesa y hablamos como si éramos mejores amigos. Yo no puedo abandonar ningún tipo de rol al enojarme, ningún tipo de función, específicamente aquellas que son las de Cristo, la amabilidad, el amor, la esperanza, la fe en las personas. Me falló, me enfurecí, le dije, pum, pam, ya está, vuelvo a creer porque esa debe ser mi función, volver a creer en él o en ella. Nunca abandonar, jamás hacerlo. Manejemos la ira. No des lugar al diablo. Y automáticamente después dice no des lugar. ¿Por qué? Porque prolongado enojo empieza ya. Y muchas veces dejamos eso. Y el diablo hace muchas cosas. ¿Sí? Hace muchas cosas en las parejas, en los padres con los hijos, entre hermanos. Y esa es una puerta abierta. Vos podés enojarte y chocar, pero no prolongues tu enojo porque ¡pum! Dejaste un lugar abierto para que él entre. No te enojes, no abandones tu lugar. Sea con quien sea te hayas enfurecido. O sea con quien sea te hayas enojado. El enojo es una manifestación normal del carácter. Pero seamos lentos para enojarnos, también dice un salmo, ¿sí o no? Dejemos de robar, dice. Esa es otra forma de vivir una vida justa. Dejemos de robar. Y a los que roban, Pablo le da una solución. A los que roban, dice, dejen de robar y empiecen a trabajar con sus propias manos. Y la sanidad, o sea que la terapia ocupacional más santa que Jesús da es que trabajar con su mano número uno. Y después de haber trabajado con sus manos, la ganancia dice que en contrapartida tiene que ser tirada a otros que necesitan. Porque el que roba no dimensiona la necesidad del otro. Es muy egocéntrico. Entonces el que está robando está centrado en sí mismo. Y Pablo da una terapia, una terapia ocupacional realmente muy espiritual. Que dice, trabaje uno. Y después de trabajar con lo que gana, den a los que necesitan. ¿Para qué? Para que ese deseo y esas ganas de robar y toda esa cosa ahí malvada desaparezca. Esa es la dosis. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese vosotros todo enojo, dice, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, malicia. Y acá está, dice, y antes todos sed benignos unos con otros. Esa es una forma de vivir de manera justa. Nos hizo justo y vivimos de una manera justa. Qué interesante, no pensabas que la armadura iba a ser tan práctica, pero realmente la armadura es más práctica que subjetiva. A nosotros nos gusta vernos tipo los caballeros del zodiaco con cuestiones así, todo que brilla, que te he visto hermano con la armadura. En realidad la armadura se construye todos los días con acciones muy puntuales, más puntuales. Por eso es que algunos de ustedes me miran así, porque no pensaron que iba a ser tan práctico o tan particular o tan específico. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, como yo, seguramente vos estás confrontado en tu diario vivir, cómo es que no estás usando estas armaduras. Y creías que, y te pones como Iron Man, se te pone todas las armas. No es así. Es la verdad que todos los días se construye lentamente. ¿Sí? Los calzados del Evangelio de la Paz. En este lugar, las sandalias, cáligas en griego, tiene la idea de no ponerse tanto como apresuradamente, sino estar dispuesto constantemente a ponerte, a usar constantemente, a estar cuando se necesite ponete. Para mí hay un buen resumen de todo lo que es la voluntad de Dios, o al menos el mensaje narrativo universal. Y para mí Esteban, vean por favor en el libro de Hechos, Esteban hace un resumen glorioso. Yo digo, Señor, yo quiero así resumir toda la Biblia. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Es predicar? No. Acá literalmente no habla del Evangelio y la predicación. Tenemos que salir a hacer más evangelismo. Tenemos que hacer, pero acá no. Porque acá habla de estar firmes, habla de resistir. ¿Cómo vas a resistir con el Evangelio? Vivir en esa paz que Dios te dio, sin culpas. Sin culpas. ¿En qué sentido? Te hizo su hijo, pecaste, te levantaste, erraste, te levantaste, heriste, sanaste. Y eso. Ese Evangelio de la paz.
que reconcilia con todos. Entonces, Pablo estaba mirando un poco algunos pasajes del Evangelio. Yo creo que Pablo realmente se inspiró en muchas cosas y también en el Salmo 91. La palabra de Pablo acá, presto, es básicamente no apuntar a la preparación de calzarse en sí, sino en la disposición de hacerlo. Como dice Tito 3:1, estén dispuestos a toda buena obra. O sea, estar constantemente, ese cree de hacer las cosas, de decir las cosas, de que Dios te perdona, de que a mí me perdonó, ¿por qué a vos no te va a perdonar? El Evangelio se trata de que Dios ama al mundo. No, el Evangelio se trata también de que Dios habla paz sobre la gente si recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Pero yo vivo eso regula mi vida. No tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino con una vida consecuente al Evangelio. No tiene que ver con predicar. Algunas veces somos muy prácticos en hacer actividades, pero muy lentos en vivir esas actividades. Hacemos evangelismo, pero no vivimos el Evangelio. Y me incluyo. Entonces, yo fui muy confrontado en muchas cosas aquí. El mensaje del Evangelio se anuncia mejor cuando nos vestimos de buenas noticias y paz. Porque así la gente quiere vivir eso que nosotros hemos vivido antes. El Evangelio se trata de predicar algo, no que a mí no me tocó, algo que a mí me afectó. Por eso se llama testimonio. Yo cuento lo que Dios hizo conmigo. Yo vivo lo que Dios hizo conmigo. Y no tanto lo que yo pienso que Dios dice al mundo. Cuando nos apartamos de entre lo que Dios realmente dice al mundo y lo que yo quiero decirle al mundo, ahí empieza el desastre. Se vive mejor cuando nos vestimos y caminamos en la paz que Cristo nos dejó, en esa paz que nos habilita. El escudo de la fe. Y esta fe es realmente interesante. La fe no solamente impide esos dardos del enemigo que nos toquen, sino que también apaga esos dardos. La fe se conecta con la verdad y los dos sustentan y la firmeza y la estabilidad del creyente. La fe se conecta con la verdad y sustenta. Pero ¿fe en qué, hermanos? Fe en Cristo nuestro Señor, en que Él vendrá. ¿Cuántos creen que Él volverá? Pero en una fe que Él reinará. ¿Cuántos saben que Cristo tiene que reinar físicamente en la tierra? Se sentará en el trono de David, su padre, ¿sí o no? Cristo todavía no se sentó. Cristo todavía no se sentó. Imagínense lo que va a ser esa locura. La capital de ese reino va a ser Jerusalén. Todos los gobiernos le van a rendir pleitesía. Va a salir sistemas de gobierno para todo el mundo. Vas a poder volar hasta allá para verle al Señor sentado en Jerusalén, en el trono de David. ¡Oh, qué loco!, ¿verdad? La fe en que en las doctrinas de la iglesia, la fe en creer que el Padre es amoroso y misericordioso, fe en creer en las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por favor, levanten? ¿Quién tiene promesa específica de Dios en su vida? ¿Quién tiene? Esas son las promesas que esas son las guías que tenés que tener, las brújulas de tu vida. Fe en su providencia. ¿Cuántos creen que Dios nos va a proveer aunque nos falte? Amén. Entonces, en su soberanía, ¿cuántos creen que Dios gobierna todo el mundo y se sienta en lo más alto y gobierna las cosas, regula las cosas? ¿Sí? ¿Cuántos se asustaron con la guerra de Irak y Israel, verdad? Tembló y hay un poco, ¿verdad? La fe en un futuro glorioso. El yelmo de la salvación. La segunda arma que te cubre algo. Primero es el yelmo, ahora el yelmo de la salvación. Cubres tus pensamientos, hermano. Realmente la batalla cruel se desarrolla en los pensamientos. Porque de él salen todos los homicidios, dice. Jesús dijo eso. Ahí está, hermanos. ¿Y qué es lo que tiene que blindar eso? Tus pensamientos tienen que estar blindados con la salvación de Cristo. El hecho de que Él te hizo salvo, de que Él te quitó y que te va a salvar. Acá, en este pasaje, no habla tanto
de una salvación como consumada, como que te arrepentiste y Él te hizo salvo de algo, sino de una esperanza futura, casi escatológica, de un futuro que Él tiene para cada uno de nosotros. Como habla el libro de Pedro, una herencia incorruptible. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos herencia? Él dijo, iré y os prepararé lugar, ¿sí o no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Pedro vuelve a decir, hay una herencia incorruptible, hay como una parcela que se te va a dar. ¿Sí? Hay algo que vas a tener, hay una vida que vas a tener en la gloria del Padre. Eso es, realmente eso en este tiempo ya no pega. Creer como niño en esa gloriosa idea y en esa gloriosa realidad de que vamos a estar con Él y vamos a vivir. Imagínense lo que va a ser el cielo. ¿Cuántas casas? Dice, os iré y prepararé el lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La Gran Jerusalén, casi 2.500 kilómetros cuadrados. Glorioso lugar. ¿Quiénes van a vivir ahí? ¿Cómo van a ser el universo entero? ¿Cuánta gente murió esperando en fe a lo que Dios le dé lo que ellos estuvieron esperando? Dice el libro de Hebreos, saludándolo desde lejos. Tenemos que volver a creer como niños, porque cuando dejamos de creer, el diablo empieza a bombardearte con realidades. Mete temor y te desbarata todo. Y la espada del Espíritu Santo. Aquí la verdad, dice el libro en el capítulo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. Toda la armadura es de Dios, pero la espada es del Espíritu específicamente, porque de ella está constituida la palabra de Dios. Aquí la verdad es lo que Dios dice. La fe es creer en lo que Dios dice. Lo que Dios dice son buenas noticias. La justicia es lo que Dios dice que hizo y hará con nosotros. Miren qué interesante. Entonces, ¿están listos para apuñalar? No, si no les voy a enseñar a apuñalar. ¿Están listos para apuñalar? Amén, muy bien. ¿Saben que Cristo, según este diseño de que la espada es del Espíritu y es la palabra de Dios, Él le dio 3 estocadas al diablo? Y nosotros le podemos dar 3 estocadas. Por eso nuestra espada, esta espada que habla acá, no es la espada larga que había predicado cuando hablamos sobre las 7 iglesias. Esta espada es más corta. Se usa cuando ya está cerca. ¿Sí? Es cerca, es más corta. Es como un puñal un poco más agrandado. ¿Sí? La primera estocada que Jesús le dio al diablo fue cuando le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¡Pum! Y el diablo... ¿Sí? Segunda estocada. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Fu! Otra estocada. El diablo, Cristo le destrozó y, como dice Nancy Amancio, le cortó en 4 pedazos. No, ni Cristo hizo eso. Le clavó, sí. Pero miren, la tercera. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, la orden de la tercera estocada es, no, deja de molestarme. Le dijo, vete de aquí, diablo asqueroso, inmundo, perro desgraciado. No. Judas dice, porque algunos blasfeman contra las autoridades, no sabiendo eso. Ojo, en ningún momento a nosotros se nos dio permiso para blasfemar. ¿Ah? Ojo, ese es el diseño de la estocada. Y el diablo le dejó, dice. Entonces, ¿el enemigo te puede tocar? Sí. Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Sí te puede tocar en 3 áreas: en tu físico, en tu espíritu y en tus emociones. Porque a Jesús le hicieron eso. En su físico le azotaron, le abofetearon, le escupieron, le clavaron y le traspasaron. Pero nada de su corazón fue tocado, nada de su espíritu, nada de su fe, nada de su justicia, nada de la verdad, nada de lo que él creía en él, en el Padre fue tocado. Pueden tocar este cuerpo, pero no lo que tengo.
En su espíritu, él y sus 12 fueron tocados y fueron zarandeados en el monte Getsemaní y en el desierto. Sí, porque le llevó, dice, y le puso, y le puso, y le puso. Y emocionalmente también te puede tocar. A Cristo lo llamaron hijo de Satanás. Pueden tocar tus emociones, pero nosotros tenemos un espíritu de poder, amor y dominio. Y lo llamaron muy humano, hijo de María, hijo del carpintero, hermano de fulana. ¿Quién no te conocen de Badulaque? ¿Verdad? Así más o menos. ¿Sí? Pueden tocar tus emociones, pero no pueden hacer muchas cosas con lo que hay dentro en tu fe. La espada es la que corta y apuñala al diablo. Dice, y la espada del Espíritu Santo. Nosotros podemos apuñalarle al diablo con la palabra, pero la fuerza con la que se apuñala es del Espíritu. ¿Sí? Porque acá dice, y la espada es del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es el que apuñala realmente? Y tomen, dice, la espada. ¿Quién es el que lo hace con fuerza? ¿Yo como humano le puedo apuñalar a Satanás? No. Pero la palabra de Dios, que es el mismo Espíritu, es el que le traspasa. Por eso, la mejor batalla es resistir. Y miren, este cuadro que yo le había hablado es el cuadro de la condenación del joven. La condena estaba hecha, su alma está perdida. Hasta que una vez, en un tour que se hizo por el museo, creo que está en Louvre, o ya no está más porque se vendió a un coleccionista privado, apareció un tour de ancianos, de gente de tercera edad. Y recorrieron todos y uno de ellos se perdió. Cuando el guía le encontró, estaba frente al cuadro, así. Ese anciano era un viejo profesor y ajedrecista. Porque cuando el guía turístico le enseñó, dijo, esta es la radiografía del ser humano, perdiendo contra el mal, dijo. Y le dijo, solo quiero decirte, señor guía, que el joven tiene un movimiento más para hacer jaque mate. No está todo perdido. Así es que no nos intimidemos. No nos intimidemos. Aunque parezca perdido, aunque la batalla pareciera ser desigual, hermanos, sigamos batallando en esta armadura, poniéndonos como, viviendo en la verdad, creyendo en la verdad, como justos y en justicia, viviendo nuestra fe ferviente en nuestro Señor, viviendo el evangelio de la paz, llevando todo el tiempo, la salvación viviéndola ella y admirándola y amándola. Y dice la palabra que tenemos que cuidar. No dice otra cosa que tenemos que cuidar con temblor y con temor y temblor. ¿Sí? No lo despreciemos, yo ya soy salvo. No, cuidemos. Y usando siempre la palabra viva. Así es que, ¿qué parte de la armadura te falta vivir? No te falta poner, porque si yo vivo, me pongo. ¿Qué parte de esta armadura me falta a mí ponerme? O sea, entre paréntesis, ¿qué parte de esta armadura tengo que yo vivir? Miren, hermanos, Israel es una ciudad, un país en guerra. Es el único país donde creo que los soldados en particular andan igual con su rifle. Y algo así es nuestra vida. Andamos de particular viviendo cada una de esas armaduras. Pero cuando viene el día malo, ese 1% que Dios nos abre los ojos para batallar, ahí me pongo la salvación con mucha presteza, me pongo la justicia, la coraza, agarro la espada, el escudo, el evangelio. Lo pongo porque me queda. Porque me queda. Pero muchos de nosotros, tal vez alguna de estas armas no nos quedan porque no lo vivimos, no sabemos manejar. Ponete en pie. Y quiero que me acompañes en una oración. Cierra tus ojos, no le mires a nadie, absolutamente a nadie, por favor. Y acompáñame en esta oración.
Sigamos en la batalla, amigos, hermanos, y oremos de esta manera. Señor, en esta mañana he encontrado que muchas de las piezas de la armadura no la estoy viviendo. Señor, ayúdame a vivir en tu verdad, viviendo todos los días en tu verdad. Ayúdame a vivir en justicia y como justo. Ayúdame a vivir una fe ferviente en el nombre de Jesús. Ayúdame a vivir en el Evangelio y con frutos del Evangelio de la paz. Ayúdame a vivir y a cuidar con temor y temblor mi salvación, la salvación que tú me diste. Y ayúdame a confesar todo el tiempo, como Cristo hizo, para apuñalar al enemigo con la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Crea en mí, Señor, esa actitud, esa vida de soldado. Y no me dejes que me mezcle con los negocios de la vida. Ayúdame a apartarme como soldado de tu ejército, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.